Así que es temprano todo. Pero me llama la atención porque yo le dije -10. Justamente para prever cualquier problema. Ya le mandé otro WhatsApp. A ver qué pasa. Sí, pero no me contesta. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién fue que dijo buenas noches? Jennifer Pascual. Estamos esperando a la profesora, esta chica, ¿sabes? Por eso estamos todos en silencio. Bárbaro, yo solo saludé. No, me parece muy bien. Buenas noches. Yo saludé a todos por el chat.
Bueno, ¿por qué me marca acá un uno al lado ¿quieren hablar los que dicen, los que me marca un uno al lado del nombre? ¿Qué será? Eso debe ser porque mandan mensajes. Ah, perfecto. ¿Porque mandan un chat? En el chat del Zoom le puede aparecer el número a la persona que le escribió o que escribió el grupo general. Perfecto. No, lo que yo puse en el chat del Zoom es que había un teléfono que timbraba. Sí, hay. Sí, pero Bueno, esperamos 5 minutos más y si no, yo voy a dar otro tema. ¿Saben, chicos? Bueno, Ella es de demorar, porque a veces llega tarde del Ministerio de Ambiente, pero no sé. Es raro porque no me contestó él. No me contestó el WhatsApp. tal vez esté manejando, profe, y el tránsito a esta hora está bastante complicado. Tal vez. Sí, no, pero ella no maneja. Buenas noches, profe. Una Buenas consulta. noches, ¿qué tal? Bien. ¿Este tema ambiente va para el parcial? Sí, querida. Ok, gracias. Si no lo damos, no. Bien, gracias. Si no lo damos, va a ir el tema que yo voy a dar eventualmente, ¿verdad? El tema del viernes también va para el parcial, que va a ser el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Le puse, te están esperando los alumnos, y no me contestó. Qué cosa más rara. Pero qué cosa, habíamos quedado en 9 menos 10. Le debe haber pasado algo, profesor. Sí, puede ser. Pero me hubiera avisado. La llamé también recién. O si no, no pudo entrar, ¿no? Ah, acá entro. Recién llegué de una reunión de trabajo. Bien.
Profe, me parece que hay personas en sala de espera. Ah, ya me fijo. Capaz que es ella misma. No, no es ella. Ahora me contestó un WhatsApp, a ver. Ya entra. Perfecto. Bien. A ver. ¿Hay en sala de espera? Sí. ¿Cómo yo no veo? Esperen un poquito. A mí no me aparece nadie en sala de espera. ¿A ustedes les aparece? No, una chica había puesto en el grupo, pero capaz que, no sé. A ver, 3 personas. Acá está la profesora. Bueno, yo se las presento ahora. Ah, no, la tengo que poner de coanfitrión, me había olvidado. La doctora Catherine Colombo. Hola, buenas noches. ¿Me están escuchando? Hola, ¿Sí? hola ¿Qué doctora. tal? noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas ¿Qué noches. tal? Chao. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, Estoy esperando que te estoy poner de coanfitrión y no te encuentro. ajá, bueno. Acá. Está. A ver si ahora Perfecto. ya como la imagen. Yo les voy a presentar, es la doctora Catherine Colombo, está en la Cátedra de Derecho Internacional Público, como ya les dije hace un rato, es una querida compañera y amiga, y además es especializada, además del derecho internacional, en derecho del el medio ambiente, y es asesora del Ministerio de Medio Ambiente. Y el tema que va a dar, bueno, es justamente el relacionado con esa materia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy ¿Qué tal? ¿Cómo están? sin pantalla. Estoy sin ¿En pantalla, imagen? Bueno, doctora. ya logramos la imagen ahora por acá. Así que, bueno, muy Te bien. dejo, Bueno, te muchas dejo gracias, Marisa. con la Un gusto. clase. Con Un la gusto clase. participar de tu clase. Bueno, en donde Bueno, siempre me sentí como en casa, en la cátedra de la doctora bueno, Marisa. Ahí voy. muchas gracias. Así que bueno. Igualmente, igualmente. Bueno, Yo calculé así que, que algo te había pasado porque no sabíamos si íbamos sí, a encontrar 9 sí. menos 10. Disculpen, Y, sí, en realidad estaba en la Junta de Canelones, porque me surgió una ajá, reunión que me enteré esta tarde, que claro, tuvimos que declarar que ir a hacer una presentación por un problema claro. que había de contaminación de unos cursos de agua, y Ah, bueno, mira. hubo que Bueno, estar por allá, por la Junta. Así que bueno, recién llegué, recién me trajeron. No tengo que dar perfecto. clase, por favor, Te, llévenme rápido. te dejo con mis alumnos de Derecho Bueno, y muy bien, Notariado, Derecho Internacional Público, entonces. perfecto. Un beso, Muy bien, Catherine. muchas gracias, Marisa, adiós. Chao. Chao. Admitir, ya admití. Bueno, buenas noches entonces. Vamos a ver en el día de hoy el tema de protección internacional del medio ambiente. Es un tema que tienen facilidad para estudiarlo en cuanto a la bibliografía, porque tienen los libros de Jiménez de Arechaga, por supuesto, de Eduardo Jiménez de Arechaga, también tienen el libro, el breviario, que pueden guiarse para una lectura más básica, digamos así, del tema. Y bueno, vamos a empezar viendo un poco el concepto de ambiente, o sea, qué es el ambiente? Ya que vamos a ver protección internacional del medio ambiente, bueno, a ver, ¿qué es el ambiente? ¿Qué les parece que es el ambiente? O sea, a ver, bueno, ¿sí? ¿Hola? ¿Sí? ¿No escuché? Perdón, capaz que no escucho a todos, ¿sí? ¿Alguien habló? ¿Una intervención puede ser? Bueno, bien, estoy admitiendo gente a su vez también. Bueno, bien,
El ambiente, o sea, ¿qué les parece a ustedes? ¿Que nosotros formamos parte de ese ambiente o que nosotros estaríamos por fuera cuando hablamos de ambiente? ¿El ser humano es parte del ambiente? Es Sí, parte, es sí. parte del ambiente. Parte, sí, somos parte del ambiente, ¿verdad? Ahí está. Formamos parte, como dice Mariana Díaz, muy bien. Formamos parte del ambiente, exactamente. Porque ya de por sí el derecho ambiental o el derecho internacional ambiental es antropocéntrico, ¿no? Siempre el derecho regula conductas humanas. Más allá de que ahora hay ciertas posiciones en otros ordenamientos jurídicos, no en el nuestro, en donde, bueno, acá estamos en derecho internacional, pero igual es un comentario que vale la pena hacerlo. Hay nuevas tendencias en donde se habla de derechos de otros sujetos que hoy por hoy no están considerados, no son los sujetos clásicos del derecho. Como por ejemplo, bueno, se discute si un río puede llegar a ser sujeto de derecho para el derecho ambiental. Yo creo que la respuesta en nuestro ordenamiento jurídico es que no, y de todas formas, siempre esas entidades van a tener que tener un representante, ¿verdad? O sea, serían como un incapaz. O sea, en las legislaciones que lo tienen aprobado, como es el caso de Bolivia, por ejemplo, o Ecuador, ¿no? Pero bueno, como acá estamos en derecho internacional, por suerte, desde el punto de vista ambiental podemos, admito todos, muy bien, para que no me quede ninguno fuera, muy bien, admitir todo, a ver si me acepta ahí está, perfecto. Ahí está. Estaba tratando de que todos quedaran ingresados. Como estamos en derecho internacional, bueno, vamos a ir viendo entonces un poco qué es el ambiente para todos, o sea, ¿no? Dijimos entonces que el ser humano está incorporado, ¿verdad? Que entonces también todos los elementos básicos que consideramos el agua, el aire, el suelo, ¿verdad? La biodiversidad, o sea, ¿qué es la biodiversidad? Bueno, las plantas, todo el ecosistema que hay, la interacción entre los distintos elementos de los ecosistemas, todo forma parte del ambiente. O sea, y bueno, si yo pienso, bueno, en esta computadora o esta mesa forma parte del ambiente, y sí, forma parte del ambiente construido. Muchas veces se habla, bueno, del ambiente natural, ¿verdad? El entorno, muy bien, el entorno, como dice Cheloni, o Keloni, el entorno, ¿verdad? Es el ambiente. O sea, la palabra misma ambiente significa entorno, environment, ¿verdad? Tanto en inglés como en francés, o sea, son traducciones, y es todo lo que nos rodea, como dice también Rosa, ¿verdad? Todo lo que nos rodea a todos, exactamente. Pero también nosotros estamos inmiscuidos, involucrados en eso que nos rodea, somos parte de, o sea, somos parte de ese ambiente. Vamos a ver que el ambiente tiene esa característica de que, si bien nosotros somos parte, tampoco es algo que yo me pueda guardar en el bolsillo, o sea, es algo que, si bien yo soy parte del ambiente, va a haber cuestiones globales que nos van a involucrar a todos, va a haber temas que no importa si yo estoy en China o estoy acá o no sé dónde, pero siempre, o sea, somos todos seres humanos en el sentido de que nos va a importar cuáles son los distintos cambios que tiene la Tierra y cuáles son los que tienen también los ecosistemas y cómo repercuten, ¿verdad?, en la vida, en la sociedad. Pero sin perjuicio de eso, decíamos que el ambiente entonces nosotros somos parte de ese ambiente, pero a su vez no podemos apropiarnos de él. O sea, el ambiente pertenece a todos. Eso es una característica también de las cuestiones ambientales. Otra característica. Sí. Si los pueden cerrar, seguro, les agradezco, a ver si se puede, a ver si pueden cerrar los micrófonos. Me están diciendo que hay gente con los micrófonos abiertos. A ver si pueden ahora, ¿se escucha mejor? A ver, acá admitimos también personas. Todavía, bueno, Marinko ya lo cerró, bien. Admitimos, bien. Ahora sí, ahora se escucha mejor. Muy bien. Bueno, entonces decíamos, acá vamos sacando un concepto de ambiente. Creo que ahora no, que ahora ya quedó bien. No se entrecorta más. Estábamos dando el concepto de ambiente y decíamos entonces que el ser humano forma parte de ese ambiente y que también en doctrina se distingue un ambiente natural y un ambiente construido. O sea, el ambiente natural es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Como el aire, las plantas, el suelo, ¿verdad? Los animales, etc. Y el ambiente construido sería, por ejemplo, todo lo que ha realizado el ser humano. O sea, no sé, esta mesa, esta silla, los monumentos, los edificios, o sea, todo forma parte del ambiente. Hay alguien que está trayendo a colación, que está muy interesante también,
de Cores, que dice que nosotros en Uruguay tenemos, es verdad, si bien acá estamos en Derecho Internacional Público, y vamos a hablar de una forma más general, es importante lo que comenta el compañero, que en Uruguay, en nuestro derecho, ordenamiento interno, tenemos el artículo 47 de la Constitución, que justamente dice que o sea, la protección del ambiente es de interés general, ¿verdad? Y entonces allí, lo que hace el artículo 47, en ese caso es entablar un deber de abstención, de que, bueno, toda persona deberá abstenerse de causar contaminación, depredación, ¿verdad? Al ambiente. Pero eso es a nivel de derecho interno. A nivel de derecho internacional, nos dimos una breve idea de lo que es el ambiente, ¿verdad? Y bueno, y lo otro que importa es por qué empezó a surgir este tema ambiental. Porque antes, o sea, no, antiguamente no se planteaba, o sea, la temática ambiental. ¿Por qué se empieza a plantear? ¿Qué cuestiones hacen que la comunidad internacional le empiecen a importar estos temas? O sea, la superproducción, por ejemplo, o sea, la producción a gran escala. Después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, y ya después de la Revolución Industrial, diría yo, ya empieza a haber producciones mucho más grandes, a grandes niveles, a gran escala, en donde con elementos químicos distintos, con procesos que involucran también procesos químicos industriales, que alteran el ambiente de otra forma, y bueno, entonces los estados empiezan a preocuparse por eso, por la multiplicación desordenada de las actividades humanas. Claro, sí, el crecimiento demográfico, está bien. Hay alguien que está levantando la mano, Victoria Jerez, sí. Sí, profe, buenas noches. El cambio climático también fue uno de los factores principales también, para es el una estudio cuestión también, sí, son todo cuestiones que hacen al ambiental, ¿verdad? Y que bueno, que van haciendo que la comunidad internacional se interese al punto de que en la década de 60 empieza a haber una preocupación en los distintos derechos internos de los estados, empieza también a haber estados que están desarrollados, los estados europeos, América del Norte, los otros países también de Asia, que son potencias, Rusia, China, bueno, se empezó a desarrollar más últimamente, pero es un imperio de hace muchísimo milenario, y con mucha superpoblación. Entonces empiezan a preocuparse de determinados problemas porque les está afectando. O sea, también los países pequeños, pero lo que pasa con los países pequeños es La que se va a dar- contaminación. La contaminación. La contaminación. Vamos a ver que es un concepto clave también en esta materia. Ahí va. Y la lluvia ácida. La lluvia ácida también, o sea, ahí tiene que ver con lo que es la contaminación atmosférica en ese caso, la lluvia ácida, ¿no? Por la emisión que generan ciertas actividades del ser humano, generan determinado tipo de gases, generan determinado tipo de humos, ¿verdad? Que, bueno, unidos a determinados procesos naturales, generan lo que es la lluvia ácida, por ejemplo. Se había planteado, bueno, nosotros tuvimos hace poco, hace unos años atrás ya, el problema de Candiota con Brasil, ¿verdad? El tema de las centrales térmicas de Brasil, y bueno, que generaban lluvia ácida, si generaban, no generaban, en realidad no se llegó a una conclusión determinante, científica, de si realmente estaban afectando el ambiente, pero estaba la problemática sobre la mesa. Y eso se da a nivel de todo el mundo. Una de las cosas que tenemos en derecho internacional es el problema de la contaminación transfronteriza. La contaminación no reconoce fronteras. La contaminación se puede generar en un estado y puede afectar a otro estado. O sea, la actividad generada en un estado puede terminar generando contaminación en otro estado. Por eso es importante que cada estado, si bien todos tienen derecho, ¿verdad?, a explotar sus recursos naturales, porque son soberanos como tales, los estados, ¿verdad? Ustedes ya lo aprendieron, eso que los estados son todos soberanos en la comunidad internacional. También es cierto que existen ciertos principios o ciertos límites en cuanto a que las actividades que se realizan pueden afectar a un tercer estado. Entonces allí el estado también tiene que ser responsable, y desde el punto de vista ambiental se presentan ciertas medidas a los efectos de que prevenir, digamos así, los efectos nocivos que puede tener la contaminación o los impactos que se pueden generar en el ambiente. Así que bueno, por eso vamos a ver que en el derecho ambiental hay ciertos principios, como por ejemplo el principio preventivo. El principio preventivo es muy importante, o sea, porque importa prevenir, ¿verdad?, antes de que tener que reparar un daño. Porque el daño ambiental, una vez que se produce, muchas veces ya no tiene solución, no se puede reparar. Entonces decíamos, la comunidad internacional, preocupada por estas problemáticas, tuvo una gran conferencia en el marco de las Naciones Unidas,
instada por Naciones Unidas, en donde los estados, tanto los estados desarrollados como los estados en vía de desarrollo, se reunieron en la primer gran conferencia de Estocolmo de 1972. O sea, la primera gran conferencia ambiental en donde el mundo, en general los estados, la comunidad internacional, toma conciencia de que los recursos se van a acabar, que el agua no es infinita, no siempre tendremos agua limpia, ¿verdad? Sino que hay que cuidarla, porque el agua también se puede agotar. O sea, también se pueden agotar, no sé, determinada especie de animales si los sobreexplotamos, también se contaminan los mares, ¿verdad? También hay polución en el aire. Entonces, ahí, tomando conciencia de esa situación, los grandes países y los pequeños, pero la comunidad internacional se reúnen en una primer gran conferencia de medio ambiente, o sea, sobre medio ambiente humano, que es la Conferencia de Estocolmo de 1972. Es una conferencia muy importante. No es un tratado, ojo, no es un tratado, es una conferencia, una reunión de estados que están todos preocupados por la misma problemática. Si bien lo miran de lugares diferentes, porque los países pequeños quieren desarrollarse, quieren tener derecho al desarrollo, ¿verdad? A poder tener una mejor producción, a crecer, a tener un mejor, que sus habitantes estén mejor, poder exportar más, ¿verdad? Producir más. Sin embargo, los países desarrollados empiezan a estar preocupados, o sea que ya tenían grandes producciones y grandes industrias, empiezan a estar preocupados por sus recursos, por lo que antes se denominaba recursos naturales. Hoy muchas veces a los recursos naturales, hoy por hoy, el derecho ambiental les llama elementos del ambiente, porque el agua ya no se mira solamente como un recurso, sino que se mira como un elemento del ambiente. Lo mismo pasa con la biodiversidad, o sea, ¿verdad? Con los animales, con las plantas, ¿no? Etcétera, ¿no? Con el aire, qué sé yo. Entonces, digo, bueno, en esa gran conferencia, que hubo esa primera gran conferencia de las Naciones Unidas, en el marco de las Naciones Unidas, en 1972, anoten esa fecha, ¿verdad? Conferencia sobre el medio ambiente humano, de 1972, vamos a ver que salieron algunos productos, algunos resultados de esa gran reunión de estados que hubo a nivel internacional. Y uno de ellos, por ejemplo, es la Declaración de Estocolmo. Esta Declaración de Estocolmo reconoce ciertos principios que es conveniente aplicar en materia de derecho internacional ambiental. Como por ejemplo, algunos de los que mencionamos recién. En la declaración en la Conferencia de Estocolmo, se reconoce que los estados tienen soberanía sobre sus recursos naturales. Eso es importante también, porque muchas veces puede ocurrir que estados de mayor poder quieren un poco utilizar los recursos de estados más pequeños o de estados más débiles, y bueno, allí también, por eso se recalca que cada estado es soberano de sus riquezas, ¿verdad? De sus recursos naturales. Bueno, entonces, otro principio también que se tiene en cuenta es el principio preventivo, y también aparece en esta Declaración de Estocolmo. El principio preventivo está en la Declaración de Estocolmo, el principio de soberanía sobre los recursos naturales de los estados está en Estocolmo también. Entonces, ya les digo, una declaración en principio surge de esta gran conferencia de estados. Otro elemento que surge también es, también el problema, digamos así, que se plantea entre el desarrollo, el derecho a desarrollarse, y la protección del medio ambiente. Y se detecta en esta conferencia que se ven como algo irreconciliable, algo que aparentemente no es compatible. Dicen, si o protejo el ambiente o me desarrollo, dicen muchos estados. Es más, por eso les decía, los estados pequeños dicen, bueno, yo tengo derecho a vender también mis productos y a desarrollarme, y a tener industrias y a poder tener un desarrollo económico mejor. Sin embargo, si no, los países desarrollados ya se desarrollaron y después me dicen a mí que bueno, que ahora no me puedo desarrollar más, que ahora hay que cuidar el ambiente. Entonces se generaba todo un problema allí. Ya le doy la palabra a la persona que está levantando la mano, pero quería terminar esta idea. Se plantea esta cuestión. Entonces vamos a ver que a raíz de este problema que se daba entre los países, principalmente entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, unos defendían, los países desarrollados decían hay que proteger el ambiente, los países en vías de desarrollo decían pero tenemos derecho a desarrollarnos, ¿cómo conciliamos esto? Entonces se crea una comisión en el marco de las Naciones Unidas, que va a ser la que después, o sea, no va a ser durante esta conferencia en 1972, pero con los años se van a realizar varios trabajos desde el punto de vista científico, se forma una comisión, ya les digo, en el marco de las Naciones Unidas,
presidida por la primera ministra de Noruega, que es Gro Brundtland, y de donde después va a derivar el conocido informe Brundtland, o llamado también, Nuestro Futuro Común. Ese informe, que se denomina Nuestro Futuro Común, o informe Brundtland, por el nombre de esta primera ministra que lo presidía, comisión que fue, ya les digo, formada por muchísimos técnicos. Es un informe muy vigente. Si nosotros lo buscamos en internet y encontramos completo el informe Brundtland, que está en internet, o sea, es muy interesante ver cómo muchas de las cuestiones que se ponen allí, o sea, todo el problema de las sustancias químicas en los distintos procesos de producción y demás, muy bien, alguien puso informe Brundtland. Esto lo tienen escrito en los libros, o sea, no estoy hablando de algo que después ustedes no van a poder acceder, o sea, ustedes lo van a tener en el manual, o lo van a tener en Crímenes de Arecha. Vamos a ver que este informe va a llegar a una conclusión o a un concepto muy importante para el derecho ambiental y que está vigente hasta el día de hoy, que es el concepto de desarrollo sustentable o de desarrollo sostenible. Si bien hay diferencias entre ambos conceptos, nosotros hoy por hoy lo vamos a tomar como uno solo, porque no viene el caso entrar en las disquisiciones, las diferencias que pueda haber entre desarrollo sostenible y sustentable en este momento. Pero sí es importante el concepto, ese concepto de desarrollo sustentable. ¿Qué significa? O sea, el concepto de desarrollo sustentable. Significa poder desarrollarnos, pero permitir a las generaciones futuras que también puedan hacerlo, que también puedan desarrollarlo. Es como si tuviéramos los bienes que tenemos hoy por hoy, los recursos ambientales, los elementos del ambiente, los tuviéramos como en préstamo. Los pudiéramos utilizar, pero de forma racional. O sea, eso es el desarrollo sustentable. Utilizar sí, pero de manera racional, de manera que se pueda seguir produciendo, de manera que las generaciones futuras también tengan con qué recursos para utilizar, tengan agua limpia, tengan árboles, tengan los distintos elementos del ambiente para poder servirse de ellos, pero de forma racional. O sea, ese es un poco el concepto de desarrollo sostenible, ¿verdad? Es permitir que las futuras generaciones también puedan seguirse desarrollando, ¿verdad? Es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer, ¿verdad?, a las generaciones futuras, permitiendo a las generaciones futuras que también satisfagan sus propias necesidades. O sea, es mirar un poco a futuro. Y también es relevante ver este concepto de generaciones futuras. O sea, que es un concepto que no es común, o sea, que no había aparecido hasta este informe. O sea, ese concepto recogido en un texto cuasi jurídico, porque estamos, en este caso son declaraciones. Al ser una declaración, ¿qué pasa con las declaraciones desde el punto de vista internacional? Es una declaración aprobada por una resolución de las Naciones Unidas, de la Asamblea General de Naciones Unidas. Por lo tanto, es soft law, o sea, no es un tratado. Es derecho blando, son recomendaciones que se hacen a los estados, son compromisos que los estados adquieren, ¿verdad? Vamos a ver que no todo el derecho ambiental internacional es soft law, pero es una característica, este derecho blando o estas recomendaciones, estos criterios a seguir, son una característica típica del derecho ambiental. Vamos a ver que hay casos en que hay disposiciones de derecho blando, ¿verdad?, recomendaciones que se hacen a los estados, pero después vamos a ver también que hay tratados que se regulan por la Convención de Viena, que ustedes ya conocen, sobre el derecho de los tratados de 1969, que estudiaron con Marisa, ¿verdad? Así que también vamos a tener tratados ambientales que apuntan a proteger el ambiente como bien jurídico protegido, generalmente distintos elementos del ambiente, vamos a verlos después, y otros que son de soft law, que son recomendaciones a los distintos estados. Yo corté algunas intervenciones, no los corté, pero quise terminar esta idea, pero había personas que querían decir algo, o sea que tienen la palabra, quienes quieran hablar, no sé si por allí había alguien. Sí. Uh-huh. Claro. Claro, bueno, bien. Igual es válido el aporte. Sí, hay mucha, o sea, para poder llegar a esta gran conferencia, por ejemplo, hubo varias instancias entre los distintos estados, o sea, hubo reuniones de intelectuales, de científicos,
que arribaron a estas conclusiones, ¿verdad? Que el mundo realmente estaba en una situación comprometida si no cuidaba de los recursos que estaba utilizando. O sea, no se podía seguir produciendo a gran escala como se estaba produciendo sin tener ningún límite. O sea, eso es un poco lo que se trató, porque la situación había cambiado. Porque el hecho de producir con sustancias químicas nuevas, ya no son procesos que la naturaleza por sí sola puede absorber, porque está ya la mano del ser humano involucrada en todo esto. Entonces, ya había que buscar otro tipo de soluciones, y por eso aparece este concepto de desarrollo sostenible, que bueno, siempre me recuerdo el comentario de un colega que se dedica también a esta área, y que dice, el típico ejemplo de desarrollo sustentable lo podemos tener en la pesca, en un ejemplo de pesca, si decimos, bueno, una cosa es pescar con redes de arrastre, por ejemplo, en donde todo se junta, todo lo que esté en el mar, o sea, va a ir a esa red y yo lo voy a capturar, o sea, va a ir las especies que quiero y las que no quiero, los especímenes pequeños y los más grandes. Entonces es una forma de pescar ambientalmente poco amigable, pero también puedo tener una forma de pescar distinta, con redes apropiadas, en donde de repente yo permita que se capturen los ejemplares adultos, pero que se dejen en el medio marino, en el medio acuático, los ejemplares más pequeños. Entonces así esos ejemplares van a poderse continuar su ciclo de vida, y entonces yo también voy a poder tener pesca la temporada siguiente. O sea, eso es un poco un concepto de desarrollo sustentable, o de una pesca sustentable sería, ¿verdad? No depredar, no arrasar, sino tratar de utilizar sí, pero de manera de poder seguirlo utilizando también mañana, a futuro, o que las nuevas generaciones también lo puedan seguir haciendo, no destruir. ¿Se entiende el concepto? Bueno, a continuación de esta gran conferencia, o sea, a los 10 años de esta conferencia de Estocolmo de 1972 sobre medio ambiente humano, los estados tuvieron una segunda conferencia. En 1987 fue que surgió el informe Brundtland. Vean que de la conferencia de 1972 a que se realizó el informe y se llegó a este concepto de desarrollo sustentable, pasaron bastantes años. Luego, entonces decidieron los estados ya sobre esta base de que el camino venía por ahí, por tratar de desarrollarnos, pero de desarrollarnos de forma racional, buscar otra manera de desarrollarnos. Entonces, allí fue que empezaron a preparar otra gran conferencia, que fue la conferencia de Río de 1992. Esta conferencia se llamó sobre medio ambiente y desarrollo, porque la novedad justamente era este concepto, el concepto de desarrollo sostenible en este caso. Bueno, en Río vamos a ver que si bien la conferencia de Estocolmo, los resultados que surgieron de esa conferencia fueron solamente declaraciones, ¿verdad? Lo que se dice elementos de soft law, ¿verdad? O de derecho blando. Sin embargo, la conferencia de Río vamos a ver que cambió un poquito en esto. En Río 1992 se volvieron a reunir entonces la comunidad internacional en el marco de las Naciones Unidas para esta gran conferencia de Río sobre medio ambiente y desarrollo, que fue una de las conferencias más grandes que convocó más cantidad de países a nivel mundial, ¿verdad? Victoria, sí, Jerez, te doy la palabra. Sí, de eso quería aportar, profe, la conferencia de Río, que surgen 3 convenios. El convenio sobre la diversidad biológica, que no se habla de la fauna y de la flora, sino de la diversidad. El convenio de las Naciones Unidas sobre desertificación y sequía, y el convenio del marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático. Ahí está bien, sí. Se ponen a la suscripción un poco de los estados, ¿verdad? Esos convenios ya estaban preparados, pero en la oportunidad de esa gran conferencia se llevan sus textos, digamos así, se ponen a conocimiento de la comunidad internacional. Los textos de los tratados generalmente tienen un proceso largo de elaboración, o sea, no es que se hayan elaborado en la conferencia, pero sí, como muy bien dijo la compañera, se pusieron a suscripción de los países, de todos los estados participantes, esos convenios. Yo resaltaría, o sea, si bien todos son importantes, resaltaría 2 de los que ella dijo, que son el convenio marco sobre el cambio climático y el convenio sobre la diversidad biológica, ¿verdad? O sea, esos 2 convenios son muy importantes. Y bueno, el convenio sobre la diversidad biológica tiene la particularidad de ser los primeros grandes convenios ambientales también, ¿no? Que toman el ambiente como tal. Porque convenios, tratados que trataban de una cuestión ambiental específica, por ejemplo, digamos, no sé, protección de las ballenas, para que no las cazaran, eso había ya tratados ambientales desde principios del siglo XX. O sea, pero no miraban al ambiente como un todo.
trataban de proteger una especie en especial para que no se extinguiera. O sea, por ejemplo, hay tratados para la protección del atún, ¿verdad? Para poder seguir pescando más atún, ¿verdad? Pero la idea era pescarlo, o sea, la idea era producir. O sea, no era protegerlo ambientalmente solamente. Entonces, por eso se distinguen unos primeros tratados que va a haber, que son los primeros que aparecen a nivel de derecho internacional público, que generalmente apuntan a proteger una especie determinada, por ejemplo, tenemos otros convenios también sobre bellezas escénicas, o sea, tratan de proteger el paisaje, digamos así, o convenios para la protección de determinadas aves, también fueron los primeros que aparecían a nivel internacional, y después vamos a tener convenios en donde aparecen conceptos más típicos de derecho ambiental moderno, o sea, conceptos en donde se habla más del ambiente como un todo, o sea, ya no se habla del recurso específico de una especie, sino que se habla del ambiente como un todo, que hay que proteger, con esta inspiración del principio preventivo también, de prevenir siempre antes que tener que reparar, que tienen ese tipo de connotación. Bueno, de allí en más, vamos a ver que hay muchos tratados, o hay unos cuantos tratados ambientales. El de la diversidad biológica, bueno, como decía la compañera, no es solamente, abarca las plantas y los animales también, sí, pero abarca los ecosistemas, que es ir un poquito más allá y tener en cuenta el ambiente donde estas plantas, estos animales viven e interactúan, ¿verdad? Un ecosistema es un lugar donde una especie se puede desarrollar todo su ciclo de vida. O sea, pueden nacer, reproducirse, morir, ¿verdad? Crecer, desarrollarse en ese lugar, ¿verdad? Eso es un ecosistema, tiene todo para poder desarrollar su ciclo de vida. Y también tiene su alimento, ¿verdad? Eso es un poco la idea del ecosistema, que ustedes lo tendrán ya del colegio, no sé, de la época que iban a la escuela. Yo me acuerdo, en mi época las maestras me decían, bueno, a ver, vean, traten de buscar figuritas, imágenes de ecosistemas, entonces uno llevaba, ¿verdad?, un ecosistema marino, un ecosistema terrestre. Bueno, así que vean que serán viejos estos conceptos. Bueno, esta segunda conferencia de Río, de 1992, tuvo ciertos productos jurídicos, como mencionaba la compañera Jerez, ¿verdad? El convenio, entonces, sobre la diversidad biológica, que también insta a los distintos estados, o sea, los exhorta a determinar ciertas áreas protegidas dentro de los estados, áreas que son relevantes para un estado, que tienen ecosistemas importantes para ese estado, bueno, que se determinen como áreas protegidas, como una zona con una protección especial. También luego teníamos el convenio marco sobre el cambio climático, que va a dar lugar a los otros convenios también posteriores que ustedes conocen, como es, por ejemplo, el protocolo de Kioto, ¿no? O como es el Acuerdo de París, ¿verdad? Hoy por hoy tenemos el Acuerdo de París vigente, que también lo vamos a ver un poquito más ahora en la segunda parte de la clase. Pero bueno, como íbamos en la segunda conferencia internacional, que es la conferencia de Río de 1992, bueno, bien, se hicieron estos tratados, se pusieron a la suscripción de los países estos tratados, muchos países adhirieron a esos tratados, los firmaron, ¿verdad? Y lo hicieron entonces parte de su legislación. También vamos a ver que dentro de esta conferencia surgen algunos elementos que también surge una declaración de principios, en donde va a aparecer un principio denominado principio precautorio, que va un poquito más allá que el principio preventivo. Dijimos que el principio preventivo era, cuando yo veo que algo va a afectar el ambiente, trato de prevenir, de adoptar medidas, ¿verdad?, que permitan que ese hecho no suceda. O sea, ¿pero qué pasa entonces con el principio preventivo que surgió en Estocolmo, en la década del 70? Pasa que, bueno, yo sabía que si realizaba determinada acción, iba a tener una repercusión en el ambiente. O sea, yo sé que si yo realizo determinadas actividades, esas actividades van a impactar en el medio ambiente. Entonces, para minimizar esos impactos, yo lo que hago es prevenir, tratar de poner medidas que posibiliten un desarrollo, ¿verdad?, ambientalmente sostenible, que prevengan los impactos ambientales negativos o nocivos. Esa es la idea del principio preventivo. O sea, no, yo sé que, a ver, que si tiro agua contaminada, sucia de una industria a un río, voy a contaminar el río. Entonces, ¿qué hago? Bueno, le pongo filtros al agua, hago piletas de decantación, hago que esa agua, primero, antes de volcarla directamente a otro curso de agua, hago que el agua de mi industria quede más limpia, ¿verdad?, a través de determinados procesos de ingeniería,
Y entonces cuando el agua está en mejores condiciones, ahí sí la voy a verter al curso de agua, al arroyo, por ejemplo, o al río. ¿Se dan cuenta? Eso es imponer medidas. Eso yo sé que mi industria, si yo le tiro todo el agua que sale del proceso industrial directamente al río, va a contaminar el río. Entonces, ¿qué hago? Pongo medidas. Generalmente los estados adoptan medidas diciéndole a las empresas, bueno, ustedes a través de decretos, de leyes, ¿verdad? Van a decir, bueno, ustedes no pueden verter el agua de esta forma, o sea, después de realizar ese proceso industrial. Van a tener que hacerle un proceso previo antes de verterla al curso de agua. O sea, eso es adoptar medidas, imponer medidas, ¿verdad? Entonces, ahí estoy aplicando el principio preventivo. O sea, sé que mi acción va a generar un impacto, va a generar contaminación, entonces aplico medidas antes de que eso suceda. El principio precautorio, que es el que aparece en Río, o sea, en 1992, va más allá. Dice, aunque yo no sepa qué es lo que va a pasar, si va a causar, mi acción va a causar daño al ambiente, pero ese daño va a ser grave y va a ser irreversible, entonces igual debo adoptar medidas. La incerteza científica no es excusa para que yo no adopte medidas. Por eso se dice que el principio precautorio va más lejos que el principio preventivo. Si bien muchos dicen es una derivación del preventivo, pero va más allá del principio precautorio, ¿verdad? También otro principio muy importante en Río es el que tiene que ver con la participación pública. La participación en información ambiental es muy importante. Alguien estaba levantando la mano. Se aplica en caso de incertidumbre científica, muy bien. El principio precautorio, como dice Victoria Jerez. Muy bien. Perdón, doctora. ¿Alguien más quiere hablar? Sí. Sí, buen día, buenas noches. Buenas tardes. Sí, es correcto hablar de medidas de mitigación. El término que se usa generalmente es mitigación, perfecto, sí. Mitigar, ¿no? Medidas de mitigación, sí, sí, sí. En general, cuando se habla de medidas de mitigación, seguramente usted lo haya leído en el marco de un procedimiento, por ejemplo, de evaluación. Sí, un protocolo de una determinada empresa, claro, se adoptaban tales medidas de mitigación. ¿En protocolo de, perdón? ¿En cuál? De una empresa, manual de operaciones de una empresa. Sí. En general, ese término se utiliza mucho en lo que son los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Y fíjese qué curioso, justamente este comentario que usted hace, porque en la conferencia de Río de 1992, la Agenda 21, que es uno de los mecanismos de soft law o de derecho blando que se generaron en esa conferencia, justamente insta a los estados a que adopten, dentro de sus legislaciones internas, procedimientos de evaluación de impacto ambiental, para evitar los impactos negativos que los distintos proyectos industriales, edilicios que se puedan construir en determinado lugar, en determinado país, afecten el medio ambiente. O sea, que ese procedimiento de evaluación de impacto ambiental, o sea, la evaluación de impacto ambiental en sí misma, que es de donde surgen, ¿verdad?, esa idea de tener medidas que mitiguen los impactos ambientales, o sea, de aplicar medidas de mitigación. Muchas veces dicen medidas de mitigación sería para atenuar esos impactos ambientales, pero también pueden ser medidas de eliminación, también podemos eliminarlos dentro de un proyecto de determinadas medidas. A veces no se puede eliminar, bueno, entonces se va a mitigar. Y a veces no se puede ni eliminar ni mitigar, entonces se va a compensar. Por eso es común que las empresas hablen ustedes habrán escuchado hablar de la responsabilidad empresarial, y muchas veces algunos adoptan medidas desde el punto de vista ambiental en cuanto a la responsabilidad empresarial. Por ejemplo, bueno, una empresa que se va a instalar en determinado pueblo, pero a su vez también mejora la plaza, genera algún tipo de actividades para las escuelas, ¿verdad? Un poco tratando de compensar de alguna forma ese nuevo impacto que puede generar en esa sociedad. O sea, todo proyecto, por ejemplo, puede tener impactos que son negativos o impactos que son positivos. Y un impacto negativo podría ser la contaminación del agua, que podría llegar a generar una determinada industria. Pero también un impacto positivo podría ser las fuentes laborales, ¿verdad? O, no sé, las calles que se puedan hacer en base a ese proyecto. Entonces, por eso es toda una cantidad de elementos complejos, pero que hay que irlos conjugando para generar esta protección del ambiente que se ha instrumentado a nivel internacional y a nivel nacional también de cada uno de los estados. Dijimos entonces, bueno, que estaba la Agenda 21. Pensé que tenemos en Río, como elementos de soft law, una declaración de Río también, con principios, entre ellos también yo recordaba el principio de participación y el principio de información,
porque es muy importante en esta materia, son otros principios de derecho ambiental, más allá del principio preventivo, del principio precautorio, también tenemos el principio de información y participación, que implican justamente que una sociedad, para poder participar, tiene que estar informada. O sea, tiene que saber cuáles son los proyectos, qué es lo que hay en su ambiente, o sea, qué es lo que lo puede contaminar, ¿verdad? Entonces, o sea, tiene que tener acceso a la información. O sea, la información debe estar disponible, ¿verdad? Para que las personas puedan tomar conocimiento, puedan interesarse en los distintos proyectos y sepan lo que le ocurre al ambiente, y sabiendo lo que pasa, puedan cuidarlo también. Y también la participación a los efectos de que, bueno, de que haya instancias de participación pública en donde las personas se les informe sobre lo que va a pasar con su ambiente, como son parte de él también, se les informe y, bueno, también puedan ayudar a adoptar la decisión a la autoridad que corresponda, presentando, por ejemplo, distintos comentarios, aportando elementos sobre cómo es el ambiente en determinado lugar. Siempre se dice que los que más conocen las características de un determinado ambiente o de un determinado entorno van a ser las personas que habitan en ese lugar. Así que por eso es importante generalmente recoger la información que tengan los habitantes del lugar. Profesora, perdona que te corte, pero ¿te podés fijar que creo que hay gente en sala de espera intentando entrar? Me fijo, muy bien, sí, me fijo. A ver. ¿Dónde encuentro esto de sala de espera? No me aparece acá que tengo sala de espera, ¿cómo hago? A ver. Tenés que ir a los participantes. Sí, a los participantes, estoy yendo allí. Me aparece participantes. Si no está, capaz que desistió. 78 participantes, pero no me aparece ninguno en lista de espera. Así que no sé. No me aparecen en lista de espera. Me aparecen solamente todos como que estuvieran ingresados. Bueno, bien, estábamos hablando entonces de lo que pasaba hablamos de la conferencia de Río, ¿verdad?, de 1992, hablamos de los principios, de la participación, de la información, y yo les iba a comentar que Uruguay es parte también en un tratado muy interesante, regional, que se llama el tratado o convención, el acuerdo de Escazú. Vieron que los tratados se podían denominar por la Convención de Viena acuerdos, tratados, ¿verdad?, convenciones. Y bueno, acá el Tratado de Escazú, o el Acuerdo de Escazú, es un acuerdo regional a nivel americano, latinoamericano más bien, en donde lo que se insta es a los estados se comprometen a tener distintas herramientas para generar la participación, ¿verdad?, la información en materia ambiental y el acceso a la justicia en materia ambiental. Acá otra compañera veo que me está hablando del artículo 6 de la Ley General de Protección del Ambiente, y bueno, mezclando un poquito el derecho nacional con el derecho internacional, pero sí, o sea, lo que dice la compañera es, con respecto a Uruguay, o sea, nuestro derecho interno tiene una Ley General de Protección del Ambiente, y en el artículo 6 aparecen principios de derecho ambiental. Ahora, en derecho internacional no vamos a tener todos los principios que tenemos en la Ley General de Protección del Ambiente, son distintos algunos. Algunos, o sea, de los principios que ustedes encuentran en el artículo 6 de la Ley de Uruguay, de la Ley 17.283, sí van a aplicar al derecho internacional, otros no tanto. Por ejemplo, tenemos un principio que es el principio de distinción, que es el principio de Uruguay natural, ¿verdad? Ese principio obviamente no es a nivel de derecho internacional, pero el principio de precautorio sí, el principio preventivo también, el principio de información, el principio de participación, esos sí son principios recogidos también en el derecho internacional público, ¿verdad? Ahora sí tengo una persona para admitir, ahora tengo dos en espera, y estas sí las puedo admitir. Sosa Martínez, María Alejandra, la admito. Admitimos por acá. A ver. Por algún motivo, no sé, está complicado para admitir, no sé qué me pasa, que no... Ahí está, ahora creo que sí. Perfecto, bueno, seguimos. Profesora, ¿cuál es la ley que usted dijo? ¿Qué número? La ley la mencionó una compañera, es derecho interno. Yo generalmente no la menciono en la clase de derecho internacional, pero bueno, igual se las decimos para que lo conozcan. En materia de derecho interno uruguayo, o sea, hay una ley que es la Ley General de Protección del Ambiente, que es la Ley 17.283, que habla de los principios. O sea, también tiene principios. Nuestra ley a nivel interno recoge algunos de los principios que también se comparten a nivel de derecho internacional público. Por ejemplo, el principio preventivo, el principio precautorio,
el principio de información y el principio de participación. También tiene el principio de cooperación, que también es otro principio de derecho internacional, o sea que están compartidos allí también. Pero hay otros que no vienen al caso. Sí, alguien levantaba la mano. ¿Alguien levantó la mano por allí? No sé si querían hacer algún comentario. Sí, ¿No? yo había levantado la perdón, profe. Sí. Yo había levantado la No, mano. Quería hacer sí, una adelante. consulta. Por la clase pasada habíamos visto el tema de la responsabilidad de los estados ¿De qué, internacionalmente. perdón? La El tema responsabilidad de de los estados la responsabilidad, sí, la responsabilidad, internacionalmente. bien. En este Sí. tratado que usted nombró, ¿Uruguay tiene alguna cláusula en particular con los demás estados acerca de algún problema ambiental que suceda o por la responsabilidad y demás? ¿O? No, el acuerdo de Escazú no diría tanto que es un tratado que le va a servir para aplicar el tema responsabilidad. Como todo tratado internacional puede haber compromisos en los cuales si no se incumple podría llegar a haber una responsabilidad internacional, pero no diría que es el tratado que pondría como ejemplo para un caso de responsabilidad. Es más fácil encontrar un problema de responsabilidad internacional, por ejemplo, en tratados como el Tratado del Río de la Plata, o como efectivamente sucedió en el Tratado del Río Uruguay, que son tratados de límites, pero que tienen disposiciones ambientales en su contenido. Es más fácil encontrar responsabilidad allí que en el Tratado de Escazú, que en realidad lo que hace es establecer que los países que forman parte de él se comprometan a lo que es la información, la participación, pero habla de nivel interno, o sea, es para que, si bien es un tratado de derecho, es un tratado internacional, regional, lo que habla es cómo deberán proceder los países en sus legislaciones internas. No es tanto un acuerdo para cómo deberán proceder con respecto a terceros estados. Profesora, le dijeron a Brasil, le habían dicho a Brasil, con el incendio del Amazonas y con la tala del Amazonas, como que le iban a quitar el Amazonas a Brasil, ¿no? Porque no en realidad no se podría, porque en realidad no se puede por el principio de soberanía de los estados sobre sus recursos naturales. O sea, ahí hay una gran discusión, o sea, a nivel internacional, o sea, eso es territorio de Brasil y yo creo que nadie se lo puede quitar a Brasil. Pero el caso está que a veces lo que se ha hablado es de, por ejemplo, hay una anécdota de un primer ministro brasileño que le hablaban de que se quería que el Amazonas fuera patrimonio común de la humanidad. En el momento estaba hablando con un europeo, o sea, con un francés, hablaba de que, bueno, ¿por qué Brasil no ponía el Amazonas justamente para que no se siguiera la tala indiscriminada, no se siguiera estropeando y demás? ¿Por qué no ponía, por qué no se aceptaba que el Amazonas fuera un patrimonio común de la humanidad, que no fuera de Brasil, sino que fuera patrimonio común de la humanidad? Y el primer ministro brasileño le dijo, bueno, que el día que Francia pusiera la Torre Eiffel como patrimonio común de la humanidad, Brasil también iba a poner el Amazonas. O sea, es lógico, o sea, cada país, o sea, preserva y tiene como emblema importante sus recursos y su patrimonio. O sea, no es fácil decir algo que ya está dentro del territorio de un Estado, decir que sea patrimonio común de la humanidad. Puede ser con los fondos marinos y oceánicos, ¿por qué? Porque no son de ningún Estado. O sea, no hay soberanía sobre ellos. Entonces ahí sí se puede declarar un patrimonio común de la humanidad, que es el caso de la zona, ¿verdad? De los fondos marinos y oceánicos que ustedes habrán visto en la Convención de Derechos del Mar, ¿puede ser? ¿Que hayan visto ya o todavía no? Ahí está, pero eso es el fondo, Todavía no, es el pulmón, ese es el pulmón, uno de los pulmones del mundo, el Amazonas. Claro, pero yo piense desde el punto de vista, está bien, o sea, y hay gente que lo sostiene, pero de todas formas piense que eso está en un país, o sea, está dentro de un Estado, o sea, y vean todos los elementos que vimos desde el punto de vista del Estado. Cuando estudiamos Estado, vemos que un Estado tiene por territorio, población, poder etático, que está determinado por ciertos límites, que tiene un territorio, y sobre su territorio tiene soberanía, y eso sigue existiendo en derecho internacional público, por más elementos modernos que haya, y posiciones doctrinarias nuevas. Por lo tanto, o sea, si algo, salvo que haya un tratado que específicamente diga otra cosa, como el caso, como pasa con la Antártida, donde nadie puede reivindicar soberanía, o como pasa con los fondos marinos y oceánicos, en el caso de la Convención de Derechos del Mar, o como pasa con los cuerpos celestes, por ejemplo, ¿no? De la Luna, ¿verdad?, etcétera. Sino, o sea, todo lo que esté dentro del territorio del Estado es de ese Estado y el Estado es soberano. O sea que no es fácil decir que entregue una parte, que sea patrimonio común de la humanidad. O sea, nos estamos metiendo con un tema que es muy delicado, que no lo voy a resolver yo en esta clase, pero sí, es interesante la discusión que se dan, son interesantes esas discusiones, y se ha planteado, por eso les digo, la anécdota esta que yo les comentaba es por eso, o sea, lo que tiene que hacer acá es
el Estado tiene que ser responsable y cuidar sus recursos. Sería así, pero es cierto también que es soberano, ¿no? Lo que podrán hacer los otros países es quejarse por, o sea, reclamar por los impactos que podría generar en sus territorios, que ahí sí no tiene derecho, o sea, no puede haber, en derecho internacional ambiental, hay determinados principios, como por ejemplo, si yo voy a realizar una actividad que sé que va a causar efectos más allá de mis fronteras, tengo que notificarle a los estados vecinos. O sea, tengo que comunicarles esa situación. No les tengo que pedir permiso, les tengo que comunicar para que tomen las medidas correspondientes. También como Estado no puedo abusar de mi derecho. O sea, yo tengo que usar de mi derecho correctamente. O sea, no puedo abusar, no puedo contaminar al vecino. Tengo que usar, o sea, puedo instalar una empresa dentro de mi territorio, pero no puede haber una contaminación transfronteriza. Entonces debo aplicar medidas para que esa contaminación no ocurra. Medidas como las que decíamos hoy. Si tengo una chimenea que emite el aire, le tendré que poner filtros. Si tengo unas cañerías de mi empresa que van a ir a dar un curso de agua, bueno, le tendré que poner las piletas, las formas para que esa agua se decante, y cuando llegue al curso de agua ya llegue sin contaminación, ¿verdad? O llegue con muy poca contaminación, de forma que el río, por su caudal, por su velocidad, lo pueda tolerar. Porque también hay que ver en qué parte de la naturaleza uno realiza ciertas actividades. Por eso también en todo lo que es ambiental está ligado lo que es el ordenamiento del territorio, el ordenamiento territorial. Porque hay cosas que se pueden hacer en un lugar sin que causen impactos ambientales importantes, y hay otras que no se pueden hacer en ciertos lugares. Y depende del lugar, y depende de las características físicas de la geografía de ese lugar. Por ejemplo, en el caso de un río, si el río es llanito, ¿cómo, perdón? No sé si alguien habló. En el incendio del Amazonas, había humo en Paraguay, en Argentina, en Uruguay, que contaminaban el aire. Claro, ahí hay una actividad irresponsable del Estado que lo está administrando, digamos así. Porque por una actividad que se generó en su Estado, se genera prejuicios a otros Estados. Ahora yo no sé, en ese caso, lo que seguramente van a alegar es que es un accidente. O sea, y que no es algo que, como si fuera lo mismo que si fuera por una contaminación de petróleo, por ejemplo. Seguramente hayan alegado eso. No lo leí, o sea, específicamente los comentarios, pero sí, es cierto, sí. Pasa que, claro, el ambiente es global, y es cierto que ese ambiente es de todos, pero a su vez también es complicado compatibilizarlo con los otros principios que rigen en el mundo, como es la soberanía, ¿verdad? Como es la propiedad. O sea, hay elementos allí que son complejos de compatibilizar. Así que, bueno, entonces tenemos que en Río, como dijo la compañera hoy, 2 tratados importantes que se pusieron a la suscripción de los países, el Convenio Marco sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y por otro lado también una declaración, digamos así, que es la Declaración de Río, una declaración de principios, y la Agenda 21, que esa agenda son grandes criterios, aparte, dice un compañero acá aporta que aparte es una norma de discussion, claro, sí, el hecho de no afectar a terceros, es cierto, cuando dieron responsabilidad. Por otro lado, como le decía, entonces dos disposiciones de derecho blando y 2 disposiciones que sí serían tratados, ¿verdad? El Convenio de la Diversidad Biológica, que ya hablamos algo, y el Convenio Marco sobre el Cambio Climático. El cambio climático, ¿qué les parece? Que es un fenómeno que algunos niegan y que otros aceptan. La posición más aceptada, la mayoritaria, es que el cambio climático existe. O sea, obviamente que el cambio climático existe, pero el caso es que, bueno, ¿qué pasa? Ese cambio climático está, el calentamiento global, que es el efecto, digamos así, ¿está incrementado por actividades humanas o es un fenómeno natural de la Tierra? O sea, esa sería la discusión. O sea, bueno, hoy por hoy se considera que, o sea, si bien, o sea, hay cambios en la temperatura de la Tierra, del planeta, eso es normal, hoy por hoy esos cambios estarían acelerados y estarían incrementados por las determinadas actividades humanas. O sea, así todo, ya les digo, hay una posición minoritaria, eso lo digo porque en general siempre se da como por sentado el cambio climático, sin embargo hay una posición minoritaria que entiende que no sería así. O sea, que eso sería un fenómeno natural de la Tierra. Pero la posición de Naciones Unidas y la posición mayoritaria es que el cambio climático sí estaría existiendo, o sea, por actividades humanas se habría visto entonces incrementada, ya sea una serie de procesos, digamos así, en donde los rayos del sol estarían afectando más directamente a la Tierra
por haberse engrosado determinadas capas de la atmósfera. O sea, digamos que el aire, ¿verdad?, que recubre la Tierra, las distintas capas de aire que existen, la atmósfera misma, y otras capas que recubren la Tierra, estarían entonces engrosándose y provocando el mismo efecto que un invernadero. O sea, los rayos del Sol estarían sobrecalentando la Tierra. ¿Por qué? El efecto invernadero, como dicen por allí. ¿Por qué? Porque esos rayos del Sol refractarían sobre la Tierra, pero a su vez, o sea, penetran, sí, pueden penetrar esas capas de la atmósfera, pero resulta que refractan en la Tierra y después cuando quieren salir, o sea, no lo pueden hacer porque, yo lo estoy explicando de una forma muy básica, pero es un poco para entenderlo todos, no podrían salir porque generarían ese calor, o sea, sobrecalentarían el suelo de la Tierra, digamos así. Entonces estarían generando ese efecto invernadero que tanto hablan los científicos. Y hay determinados gases que propician este tipo de situación, y son los llamados gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero que complican y que afectan al cambio climático? Son el metano, por ejemplo, el dióxido de carbono, ¿verdad? Esos son determinados gases que hacen que la Tierra, con la ayuda, digamos así, de los rayos del Sol, se sobrecaliente. Tengamos en cuenta que la Tierra, si no tuviera los rayos del Sol, se congelaría. O sea, no podría haber vida en el planeta. Pero el caso es que este fenómeno se estaría dando de una forma un poco más acelerada e incrementada por determinadas actividades humanas. Por eso la idea es, en los tratados sobre cambio climático, los estados se pusieron de acuerdo, adoptando esta posición de que habría un cambio entonces en ese fenómeno. Entonces van a tratar de reducir en sus legislaciones internas, van a ponerse metas y van a tratar de reducir la emisión de los gases de efecto invernadero. O sea, la idea para poder mejorar el problema del cambio climático o el problema del calentamiento global es tratar de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, reducir la emisión de dióxido de carbono, por ejemplo. ¿Cómo? Bueno, tratando que haya menos quema de árboles, como decía la compañera hoy, en el caso del Amazonas, o que no haya tanta tala de árboles, porque los árboles permiten, ¿verdad?, también absorber determinados gases que favorecen al medio ambiente. Se dice que muchas veces una plantación de árbol importante es un sumidero de carbono, ¿verdad? Permite que determinados procesos sean más amigables con el ambiente. Así que bueno, sí, alguien, ¿sí? Y habían dicho que Uruguay, con la cría de la ganadería extensiva, las heces de los animales también producían un efecto invernadero. Producen gas metano. Ahora, la peor no es la ganadería extensiva que tiene Uruguay, porque ustedes ven la enorme extensión que hay a veces de tierra y la distancia que hay entre los animales. Sí se produce gas metano, sí es verdad, pero lo peor es la ganadería intensiva, los llamados feedlot. Esos son los que son realmente contaminantes y son los peores para el medio ambiente. O sea, los que se producen más en otros países. En nuestro país también tenemos feedlot. O sea, y eso sí, o sea, generan una gran proporción de metano, y sí es complicado. Ahora, la ganadería extensiva, si bien produce metano, no es de las peores situaciones. Sí, hay otras cosas que también producen calentamiento global, ¿no? Producen gases de efecto invernadero. O sea, cualquier quema de elementos que se haga, de cualquier combustión, ya produce gases de efecto invernador. Doctora, lo que pasa es que sí, el planeta nunca tuvo 8.000 millones de personas viviendo simultáneamente, ¿no? 8.000 millones de personas que comen y que tienen que conseguir comida de algún lado. A ver, que está mal quemar el Amazonas para hacer plantaciones de soja, sí, está mal, pero resulta que la gente se planta soja porque la gente tiene que comer también. Entonces, es toda una cuestión de mantener equilibrio, ¿no? El tema, lo complicado acá es lograr el equilibrio. Y ahí está el problema, lograr el equilibrio, exactamente. Por eso se llegó a un concepto como el de desarrollo sustentable o sostenible, ¿no? Tratando de buscar un punto medio entre la protección del ambiente. No podemos ir a una protección del ambiente extrema, ni tampoco podemos ir a una producción totalmente liberal y sin límites. O sea, es buscar un punto de equilibrio de manera de poder seguir viviendo, de poder seguir produciendo, de poder seguir generando alimentos,
y que también puedan hacerlo las generaciones venideras. Había un compañero que también estaba levantando la mano, y al final hubo más de una intervención, y capaz que esa persona quedó sin hablar. Así que, no sé, tiene la palabra, si desea. No sé quién levantaba la mano, porque yo a veces no veo los nombres, como no los conozco a todos. Veía una manito. Por mi parte era yo que tenía la mano levantada y ya era. Ah, es usted. Bueno, bien. Entonces ya está la intervención, muy bien. Sí, son todas, o sea, todas interesantes las intervenciones, digo, y todos tienen su cuota de razón, digo, es verdad, es parte de esta discusión, o sea, que se ha ido generando. Íbamos por la conferencia de Río. Yo un poco a través de la evolución del derecho ambiental me interesa irles, ambiental internacional, me interesa ir tratando distintos temas, porque tratar de hablar del ambiente, del derecho ambiental internacional en 2 horas, o sea, a veces se puede hacer un poco o tediosa, porque vamos muy rápido, o bueno, como un poco imposible, pero bueno, lo que hacemos entonces es tomar los elementos más importantes, y yo los voy plasmando a través de esa evolución que tuvo el derecho ambiental. O sea, un poco sería como la metodología. ¿Alguien levantó la mano por allí? ¿No? ¿Sí? Bueno. Vamos a hablar entonces de una tercera conferencia que hubo. Entonces, en Río lo que pasó fue que los países se fueron muy decepcionados, muchos países, porque seguía aquella tensión entre protección del ambiente y desarrollo, más allá de haber llegado a aquel concepto de desarrollo sostenible, que parecía que habían descubierto la panacea y que debe ser algo muy importante. Realmente ha sido algo muy importante, pero es cierto que no, tampoco era tan fácil de solucionar, ¿verdad? Obviamente hay muchos intereses, todo el mundo quiere seguir produciendo, o sea, no es fácil esto de poder cuidar el ambiente. Para las empresas implica costos. Por ejemplo, decíamos hoy, bueno, sí, yo les decía, una forma de mitigar, como decía hoy el compañero, un impacto ambiental, ¿sí? Podemos poner un filtro en una chimenea, como yo les decía, o podemos tratar de instalar de otra manera la cañería para que las aguas lleguen más depuradas al río, pero eso es un costo para la empresa. Antes lo que hacían era, bueno, la tiraban directamente al río. Entonces, ¿qué hacían? La economía ambiental lo que habla es, bueno, tiraba lo que se denomina las externalidades para que la sociedad fuera quien cargara con eso. O sea, si yo en vez de agarrar y tener todo un sistema de recolección de basura, voy y deposito toda la basura enfrente de otro lado, en vez de transportarla, que me cuesta, de llevarla a otro lado, se la tira todo al vecino, yo lo que estoy tirándole es mis externalidades. O sea, lo que a mí no me sirve, lo tiro, entonces, bueno, el vecino que se arregle para limpiarlo, yo no lo voy a limpiar, o sea, yo me ahorro los costos. ¿Se dan cuenta? Eso es un poco la idea de que también se puede ser aplicada a una industria o un emprendimiento. Por eso se habla de externalidades, o sea, entonces el costo ahí lo asume la sociedad. Esos son, y bueno, y también se habla de las externalidades negativas, lo que dice Quelón, ¿no? Muy bien. ¿Qué les iba a comentar? Bueno, entonces, lo que tenemos la tercera conferencia, iba a decir. La tercera conferencia, la íbamos a decir, no la dijimos, y es la conferencia de Johannesburgo, en Sudáfrica, ¿verdad? 2002. Johannesburgo 2002. Hay quien dice que esta conferencia no fue muy importante, Johannesburgo 2002, que no tuvo tantos productos, no dio tantos resultados como dio la conferencia de Estocolmo de 1972, o no dio tantos resultados como Río 1992. Es cierto, no tuvo resultados tan importantes, salió una declaración también de esa conferencia. Sin embargo, yo creo que a la distancia podemos decir que hay un elemento por lo cual Johannesburgo, y eso es a mi juicio, pero sí es trascendente, capaz que no es lo que van a encontrar en los libros, pero yo creo que sí fue trascendente si lo miramos a hoy, por el hecho de que allí fue donde por primera vez se habló del problema que había, o se puso sobre la mesa el problema que había en la protección del ambiente y el problema de la pobreza. Esto se habló en Johannesburgo, o sea, parecía que era algo que se mezclaron elementos sociales y económicos por primera vez, o sea, económicos ya venían tomándose en cuenta, pero se habló de que no era posible la protección del ambiente en contextos de extrema pobreza. O sea, si nosotros no tratábamos de solucionar esas situaciones, no íbamos a poder proteger el ambiente. O sea, ocurría que las personas que tenían situaciones más críticas eran las que primero sufrían los impactos ambientales negativos. Las personas que de repente se afincaban al costado de un arroyo porque no tenían dónde vivir, eran aquellas personas que más iban a sufrir la problemática ambiental, ¿verdad? Que aquellas que de repente podían mantenerse alejadas o en una vivienda más decorosa. También las personas que de repente, o comunidades, inclusive en otros países,
más comunidades rurales o comunidades indígenas, en donde, por ejemplo, no tenían acceso al agua, y de repente sí lo tenían aquellos que lo podían pagar, o que podían situarse en otro lado. Entonces, bueno, las personas más vulnerables van a ser muchas veces, o bueno, también los niños, las mujeres, las poblaciones que por algún motivo son grupos un poquito más deprimidos, digamos así, desde el punto de vista social, son los que muchas veces primero sufren los impactos. Profesora, y los países industrializados llevan la basura para claro. otros países, ¿no? Alquilan un espacio para llevar la basura. Claro, y ese comentario que dice usted es muy importante también, porque sabe que esa situación, hago un paréntesis con respecto al convenio de Johannesburgo, que yo creo que ya hice el comentario principal, que es incorporar elementos sociales y económicos, que después vamos a ver que tuvieron mucha proyección hasta hoy. Pero lo que dice la compañera es muy importante. Hay muchos países que tiran su basura, ¿verdad?, en otros. Es verdad. De eso después se derivó un convenio que es el Tratado de Basilea sobre un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos. Ese tratado, que es un tratado internacional, de los tratados internacionales ambientales, o de los acuerdos ambientales internacionales, que hay hoy por hoy, que tiene nuestro derecho internacional ambiental, justamente, o sea, se dio por esa situación que la compañera plantea, porque era muy común, y sigue siéndolo, pero antes, ahora por lo menos hay una norma que lo regula, lo que pone ciertos límites, y hay cierta responsabilidad. Antes no existía nada, entonces directamente era tierra de nadie, en donde países grandes, desarrollados, no sabían dónde verter los residuos contaminantes y peligrosos de sus industrias. Entonces lo que hacían era cargar, como decía un autor de forma muy irónica, decía, cuando los países grandes no saben qué hacer con sus residuos, los ponen en un barco y los sacan a pasear por el Caribe. Y era cierto. O sea, lo que pasa con los barcos es que muchas veces, y nosotros no estamos exentos de esa situación, porque ha pasado con Uruguay, no digo que lo hayan ingresado, pero sí que quisieran ingresar los residuos, en donde los países justamente van buscando un puerto, un lugar, un país que les acepte los residuos. Esos países más grandes o países más industrializados, y pagan un precio porque un país más pequeño, y se daba mucho también en África, por ejemplo, un país más pequeño tome esos residuos. Pero muchas veces, el país que le están pagando y que acepta esos residuos porque le pagan, no tiene cómo procesar esos residuos. Entonces lo que va a generar es a una población que ya de por sí está en vías de desarrollo, o que es un país que está deprimido desde el punto de vista económico, le va a generar un problema más, porque aparte le va a generar contaminación, porque probablemente esos residuos se tiren en un arroyo, o se entierren, pero no con las condiciones adecuadas. O sea, para los residuos peligrosos hay toda una cantidad de procesos, como por ejemplo que esos residuos tienen que ser embolsados con determinadas membranas para poder ser enterrados, no se deben enterrar así nomás, porque de lo contrario se filtrarían por las distintas napas de la tierra, ¿verdad? Las napas freáticas contaminarían las aguas, los suelos, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante este tipo de situaciones, que el mundo las haya detectado, y que de alguna manera el derecho haya tratado de aportar su granito de arena, y por lo menos regular que, bueno, que no cualquier país pueda, se pide a través de este convenio de Basilea, este tratado que se elaboró, que un Estado, por ejemplo, los Estados grandes industrializados no pueden exportar residuos peligrosos a los países en vías de desarrollo. Eso está prohibido en el convenio de Basilea. O sea, y se precisa, para poder ingresar un residuo a un determinado país, un consentimiento fundado del país. O sea, por ejemplo, en nuestro país se precisa la autorización del Poder Ejecutivo. O sea, en esa autorización del Poder Ejecutivo, por ejemplo, es que hay alguien que está hablando por allí, a ver, dice, hay uno en Chile, pensé que no. No sé, la intervención sería interesante, si la pueden comentar, porque yo no la pude leer hablando. No sé si había una intervención por allí. No, anímense, porque yo simplemente porque no pude leer el comentario. Miren que me interesó, pero no pude ver de qué se trataba. Porque vi que está, bueno, si no quieren, no los voy a obligar. Pablo, creo que es el nombre, dijo que hay un desierto de ropa en México, donde marcas internacionales vierten ropa que no la venden, y los mexicanos van a rescatarla. Y nada, estábamos comentando eso nada más. Ah, qué interesante. No, pero saben que las nuevas tendencias, yo vi que por ahí en un momento alguien habló de Río +20. Río +20 va a ser la 4ª conferencia internacional que va a haber, y la última.
O sea que va a ser esa conferencia, sí, o sea, en el 2012, una conferencia también en Río, 20 años después, en donde lo que se hizo fue, perdón, 10 años después, lo que se hizo fue, no, está bien, 92, 2002, 20 años después, perdón, 2012 estaba bien. Río más 20, en realidad se habla del reciclaje, se habla del reuso, se habla de los servicios ecosistémicos que nos puede brindar la naturaleza, que ahora vamos a ver lo que es, y bueno, y esa situación de una especie de vertedero de ropa, lo que debería hacerse es precisamente poder reciclar esa ropa, poder reutilizarla. O sea, habiendo tanta gente que quizás no la tiene, se podría buscar la manera de reutilizar, de reciclar, y esa es hoy por hoy la tendencia. Tratar de que haya residuos cero. Una de las cosas que dijo el compañero, dijo que los mexicanos iban como a rescatar esa ropa. Sí, 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 está bien. O sea, y claro, hay que tener cuidado, y también tiene que haber una responsabilidad por parte de las empresas de que esa ropa no puede ser ropa de repente que esté contaminada, porque también, como tiran ropa porque no les sirve, de repente se les derramó un residuo peligroso, y bueno, esa ropa ya no debería tener un tratamiento distinto, y ser tratada como un residuo en ese caso. O sea, o ser procesada de manera que ese residuo quede inerte y no afecte a las personas, o a la tierra, el propio suelo, ¿verdad? Que también lo estaría contaminando. Es un ejemplo, o sea, no sé, tiene una tinta que era muy contaminante y bueno, por eso lo tiraron. Pero puede haber prendas que sí son reciclables y reutilizables y pueden ser de uso para cualquier persona. Alguien está hablando por ahí, Francisco Rodríguez y Adrián Matón. Sí. Adelante, sí. El problema del fracking. En la minería, exactamente en la minería. Claro. Ahí el fracking, el problema que tiene es la metodología, ¿no? Ahí estamos en el ámbito de la minería. O sea, ¿no? Y la metodología que se utilizan para determinado tipo de extracciones mineras o de testeos, inclusive para ver dónde hay determinados minerales. Y bueno, y que también hay que tomar medidas preventivas en general a ese tipo de emprendimientos, a raíz de lo que se instaba a los distintos estados en la Conferencia de Río de 1992, se le aplica el procedimiento de evaluación del impacto ambiental. Y esa herramienta de gestión ambiental, o sea, la evaluación del impacto ambiental es una herramienta de gestión, lo mismo que lo es la determinación de áreas protegidas, son herramientas de gestión ambientales, ¿verdad? Entonces lo que nos permiten es aplicar medidas a determinadas situaciones o actividades que si yo no le aplicara medida ninguna, contaminarían el ambiente, o generarían impactos en el ambiente, ¿verdad? Contaminar, un concepto que no hablamos, la contaminación en general implica colocar, ¿verdad?, en las aguas o en medio que sea, en el aire, ¿verdad?, elementos, sustancias, energía, ¿verdad?, que puedan llegar a alterar la esencia de ese elemento. Por ejemplo, si es en un río, que puedan llegar a alterar el cuerpo de agua. O sea, por ejemplo, si yo puedo verter determinados elementos que provocan que se eleve la temperatura del agua, le estoy generando determinada energía que contamina de alguna forma, ¿no? Que puede hacer que haya una mortandad de peces, por ejemplo, por elevación de la temperatura del agua, en ese curso de agua, en ese arroyo. O le estoy poniendo cianuro, porque mi empresa trabaja con cianuro, como pasa con algunos elementos de la minería. Entonces, allí también puede haber, va a depender de la cantidad que yo vierta. Por eso, en derecho ambiental, se utiliza mucho una herramienta que son los estándares, ¿verdad? Los estándares y los parámetros de calidad que se aplican al agua, se aplican al aire, ¿verdad? Y bueno, entonces allí lo que se hace es poner determinados límites, son simplemente límites, o sea, lo que son cuando se habla de estándares, que a veces parece que estamos hablando de cosas raras, un estándar es simplemente un límite, es un tope. Es decir, bueno, más de acá no puede verter, por ejemplo, el agua, ¿verdad? No puede verter más de tantos miligramos de cianuro por litro, no sé, de agua, ¿no? Por metro cúbico, qué sé yo. Esto generalmente acá hay que trabajar siempre, y es otra característica de esta materia, la interdisciplinaridad, o sea, el hecho de trabajar de forma interdisciplinaria, de tener que trabajar consultando a un químico, un ingeniero, ¿verdad?, un biólogo, para saber cómo vamos a elaborar de repente una norma que evite la contaminación de la calidad del agua en un río.
Entonces tenemos que trabajar todos en conjunto, o sea, abogados, ingenieros, químicos, en donde vamos a ver cómo elaborar esa norma, ¿no? Lo mismo puede pasar en un tratado internacional, o sea, un tratado internacional también va a ser, es una materia en que en general se necesita, como en otras también, pero es una de las que caracteriza a esta materia, va a tener ese carácter interdisciplinar, en donde precisamos el conocimiento de todos para trabajar de forma global o armónica. Se van a acordar de este versito, de alguna forma, de este aforismo, de que dice, el ambiente no reconoce fronteras, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una de las cosas que podemos acordarnos cuando hablamos de derecho internacional ambiental, o sea, el ambiente no reconoce las fronteras. Entonces, bueno, ¿qué problema tenemos entonces, no? Por eso se puede dar la contaminación transfronteriza, porque yo puedo realizar una actividad en mi estado, pero los humos no saben que pasando un poquito más allá es Argentina o es Brasil. Entonces, por eso se puede generar lluvia ácida, como decía la compañera, se puede generar una cantidad de problemas si no tenemos las medidas de mitigación, de prevención, para que, si no utilizamos adecuadamente las herramientas para que las emisiones o las actividades de esa fábrica no afecten el ambiente. O los residuos como hablábamos recién también, que los residuos generalmente se dividen en residuos comunes y residuos peligrosos. Los residuos peligrosos son los que son objeto de regulación de ese tratado ambiental internacional que hablábamos recién, que es el Convenio de Basilea de 1989, que Uruguay es parte, ¿verdad? Y un país, por ese Convenio de Basilea, puede prohibir, si quiere, en su legislación interna, puede prohibir inclusive, hasta prohibir puede, porque el Convenio de Basilea en general regula, pero permite que los países en su legislación interna prohíban el ingreso a su estado de determinados productos. Inclusive configurando a veces delitos desde el punto de vista ambiental. O sea, en Uruguay no tenemos casi delitos ambientales, pero el que tenemos, clásico, delito ambiental en materia ambiental, es justamente por el Convenio de Basilea, o sea, porque está prohibido introducir residuos peligrosos a nuestro territorio sin autorización, y no se pueden introducir residuos peligrosos, y el que lo haga puede incurrir en un delito. Así que eso por otra norma. Ahora con el tema de los plásticos, que el océano y todos los mares Sí, son hay un convenio con un plásticos, basurero profesora. humano, son un basurero, Sí. ¿no? Sí, que hay un muchos- convenio ahora para eso, sí. Pero En que, por ejemplo, las empresas que producen esos plásticos de refresco tienen que tratar de reciclarlos, ¿no? sí, tienen la responsabilidad empresarial, sí, tal cual. Como dice un compañero, la isla de basura del Pacífico, sí. Es cierto, sí. Ahora se está tratando de caminar para ese lado, porque si no, si nadie se hace responsable de los residuos, en realidad terminan en cualquier lado y terminan afectando no solamente la biodiversidad, sino afectando nuestro propio ambiente, ¿no? O sea, cuando querramos utilizar el agua va a estar contaminada, no la vamos a poder usar. También los microplásticos, que veo que González está hablando de los microplásticos que entran en el cuerpo humano, sí, es verdad. Los microplásticos son todo un tema, y por las investigaciones que se han hecho, que también hay otras formas más sutiles de contaminación, y lo mismo pasa con el mercurio, por ejemplo. También tenemos un convenio, que es el convenio de Minamata, Minamata por la ciudad de Japón, la ciudad de Minamata, en donde se dio un evento de contaminación muy importante, en donde muchas personas murieron y muchas quedaron seriamente afectadas, porque la contaminación por mercurio provoca problemas mentales, provoca locura. Entonces en Japón se dio un problema justamente con una fábrica que vertía al curso de agua, al río, vertía mercurio, porque era el proceso que tenía dentro de su industria, y vertía mercurio. Entonces se empezó, ¿cómo se detectó esto? Nadie se daba cuenta. O sea, obviamente en ese río había peces, la población comía de esos peces, se alimentaba de esos peces, se comía pescado, también los animales, o sea, ¿no? Y un científico, una persona, empezó a ver un comportamiento extraño en los gatos en Japón, en la ciudad de Minamata. En realidad el tratado hoy por hoy tiene ese nombre en honor a la ciudad que sufrió esta situación, este accidente que había tenido esa empresa y que volcaba mercurio a las aguas del río, que fue Minamata mismo. Y bueno, empezó a haber un comportamiento extraño en los gatos, que tenían un problema neurológico, porque estaban siendo contaminados por mercurio. Buscando qué era lo que pasaba, se detectaron que era el pescado que estos animalitos consumían, y era eso lo que se estaba provocando. Los pescados estaban contaminados con mercurio, el mercurio se acumulaba en los peces,
y tanto las personas como los animales comían esos peces y se contaminaban por mercurio. Así que bueno, españoles... para que los estados no generen mercurio, ¿verdad? Y no tiren el mercurio en cualquier lado, ¿verdad? Y traten de reducir la utilización de esta sustancia. Sí, cuando los españoles descubrieron América, para sacar el oro y la plata usaban mercurio y murieron 1 millón de indígenas. Así. Claro, sí. Claro, seguramente no sabían por qué morían, pero morían, sí, claro. Y mucho más cercano, ¿no? La minería hoy por hoy, digo, en el siglo XX. Digo, minería en el siglo XX donde muere mucha gente, o sea, a principios del siglo XX también. Y las extracciones mineras, que por ejemplo para la extracción de oro, es necesario determinado tipo de sustancias que son contaminantes y se tienen que utilizar hasta hoy en día. O sea, lo que hay que hacer es, bueno, se podrán utilizar, pero hay que tomar las precauciones correspondientes. O sea, desde el punto de vista laboral, tener la indumentaria adecuada, desde el punto de vista ambiental, no colocar esos residuos en cualquier lado, no disponerlos, ¿verdad? Cuando hablamos de residuos se habla de disposición final de los residuos. A ver, veo que está hablando Bruno. Bruno Alo, ¿verdad? Sí. De vuelta, la misma referencia al tema del equilibrio, ¿no? Recién referían al tema del plástico. El plástico sí es un material muy nocivo y demora no sé cuántos miles de millones de años en desaparecer la bolsa y todo eso. Es muy práctico también. Pero a ver, vamos, si no existiera el plástico, seguramente nosotros no nos estaríamos comunicando por este medio hoy. No, todo esto es de plástico. Seguramente mucha gente pasaría frío en invierno porque no tenía cómo abrigarse. Yo qué sé, seguramente mi casa se vendría abajo, porque debe tener un montón de estructuras hechas con plástico. El asunto no es el plástico, el asunto es cómo lo utilizamos, o qué es lo que hacemos con el plástico después que lo hemos utilizado. Claro. En el caso de... ¿Y qué es lo que hacemos? Acá hemos llegado a la brillante idea de cobrar las bolsitas de los supermercados, como si ahora que le pagamos 5 pesos no contaminaran. Y es una gran mentira, porque el problema no está en la bolsita de plástico, simplemente con lo que uno mirara adentro de lo que lleva, se va a dar cuenta que lleva mucho más plástico adentro de la bolsa que la bolsa en sí. ¿no? Es todo un tema, es integral, es verdad. Dejó de ser un elemento de contaminación para ser un gran negocio, el tema de las bolsas de plástico. Sí, claro, obviamente. Y las pajitas, sacamos las pajitas. Sí. Bueno. Sí. No tiene mayor. Entonces digo, me parece que tenemos muchas cosas para ir avanzando y como todo se va a terminar... Claro, lo de las bolsas lo que se trató de hacer es se trata de que las bolsas se reutilicen, o sea, un poco es la idea. Yo creo, no sé si la opción es cobrarlas, en realidad acá lo que hicieron fue mirar lo que hacían otros países en general y bueno, se analizó y se optó por una de las soluciones que había. Claro, en realidad lo que estaba pasando es que ingresaban muchas bolsas del exterior, creo que ahí venía también el problema. También hay todo un ámbito muy interesante, que es todo lo que tiene que ver con comercio y ambiente. Ahí es un campo bastante interesante de investigar, porque hay mucha relación en una cosa y otra. Es más, muchas veces el ambiente es utilizado como excusa para determinadas medidas comerciales. Es cierto. Ahora también es cierto también que es verdad que tenemos que buscar la forma de que, como dice usted, el equilibrio, que bueno, si hay algo que estamos viendo que se nos está imponiendo una isla de plástico, bueno, no. Tenemos que tratar de buscar la manera de no disponer. De vuelta al caso de las bolsas del supermercado, doctora. Yo voy al supermercado, pago mis 5 pesos de bolsa de plástico si quisiera. Y se compra 20 igual. Ahora ando así, ¿no? Ya ni llevo, uno va cargado. Claro. Pero yo qué sé, yo voy a la fiambrería y pido 100 gramos de mortadela y me dan 10, 15 gramos de plástico. En bolsa, la hojita que separa la feta, la bolsita alrededor de... o sea... No es fácil de solucionar. La idea está bárbara, me parece que el objetivo es genial y muy considerable, pero me parece que no funciona. ¿No? Me parece que lo que tiene que funcionar es la cabeza de uno y funcionar con educación. O sea, lo que hace falta es informar. Mañana tengo un comercio y pongo 3 cubos de basura orgánico, inorgánico. Nadie va a tirar en la gente sabe que es un residuo orgánico e inorgánico. A ver, porque el sistema funciona si todos lo aceptamos y todos lo hacemos funcionar. Si yo no conozco y tiro un residuo orgánico en el tacho de inorgánico, ya se terminó, eso ya está contaminado. El sistema no funciona. Otra cosa, tiene que ver... Claro. El residuo... Yo me lavo la conciencia, puse los 3 tachitos de 3 colores, listo, soy ecologista. No, tiene que ser integral.
y no, que como dice usted, no es cuestión de lavarle la cara. Además, otra cosa que había sucedido también tiempos atrás, era que, por ejemplo, se ponían esos contenedores para pilas, y después las pilas no había dónde eliminarlas, entonces terminaban en el vertedero, y eso generaba mucha decepción también a las personas, que mucho descreimiento, o sea que tiene que ser integral el proceso, es muy difícil, muy difícil. O sea, otras ciudades lo han hecho, nosotros tenemos una serie de problemas económicos y culturales que, bueno, se irán revertiendo poco a poco. O sea, y no es con una medida, para nada, es con todo un proceso. Mucha información hace falta. Mucha información. Y también, sí, yo creo que más que nada, no apuntar a esas medidas a veces muy comerciales, que en general generan más bien rechazo a la gente, sino más que todos tomen conciencia de lo que tenemos realmente en el país, por ejemplo. Por más chiquitos que seamos, pero desde el punto de vista de la biodiversidad, hay mucha riqueza. Lo mismo pasa con el tema de la caza. O sea, la caza de determinadas especies. Si nosotros no sabemos lo que es, o sea, tampoco vamos a cuidarlo. O sea, tiene que haber información sobre qué es, el valor que tiene. Yo creo que hay mucha cosa, o sea, y ahí empezar a buscar medidas disuasivas, pero bueno. Yo creo que tengo esperanza en las nuevas generaciones. Yo tengo una nena chiquita, ellos tienen mucha conciencia. Por ahí se ha ido. Tienen, como que las están, no sé si esas cosas como uno que se va empapando o qué, pero como que uno los ve como que vienen con más conciencia de ese tipo de cosas, ¿no? Vienen con conciencia, pero igual, va más allá de la voluntad y más allá de las ganas que uno tenga de no contaminar. Es un tema que uno tenga las herramientas intelectuales, a ver dónde tengo que tirar esta botella, porque a ver, agarro una botella de Coca-Cola, común y corriente, yo botella de Coca-Cola, voy lo tiro en el tacho de los plásticos. Esa botella tiene 3 plásticos distintos. La botella, la etiqueta y la tapita. Eso ya no puede ir a un mismo lugar porque son 3 plásticos distintos, se tiene que proceder de 3 maneras distintas para su reciclaje. Sí. Después ahí, lo que pasa es que ahí generalmente eso tendría que ir a otro proceso, en ese caso puntual, en otro capaz que no. Otro proceso donde los recicladores harían la separación de eso. O sea, de esa tapita, de la botella ¿verdad? Pero también, por ejemplo, muchas veces dicen, sí, tiene que estar lavado lo que usted coloca en el recipiente. Ahora hay que ver en qué contexto, porque capaz que yo de repente en mi casa con tranquilidad lo puedo hacer, pero capaz que yo estoy en la calle y no voy a poder lavar la botella. O sea, entonces hay toda una serie de problemas sociales y que hay que ir buscándole la vuelta, y más que nada educación, como dice usted, ¿no? Veo ahí a Maton, que está levantando la mano. ¿Puede ser? Sí. Y un tema de costo, obviamente. Sí, por eso pasó lo de las bolsitas. Se empezaron a elaborar acá. No se vaya equilibrando, claro. Sí, es todo un tema, Hay que buscar, por eso digo, metodologías, formas amigables para con la gente y para las empresas también, de buscar la manera de que sea, sin ser un perjuicio para nadie, o sea, ni tampoco para el ambiente, se puedan reutilizar ciertas cosas. O sea, hay que usar mucho el criterio de razonabilidad. Es lo que decía el compañero recién que habló. O sea, el equilibrio yo creo que es fundamental. Como decía un profesor mío de Derecho Civil, me acuerdo, hay que usar el sentido común, que es el menos común de los sentidos. O sea, realmente es cierto, o sea, no es tan común el sentido común. Muchas veces falta. Y eso tiene que ser a nivel de todo, ¿no? En materia ambiental la gestión es muy importante. O sea, todo lo que es gestión, educación, por supuesto, yo qué sé. Pero también van a estar siempre los grandes intereses, o sea, que son normales en la vida y en la economía, ¿no? Que también hay que buscar la vuelta y compatibilizar las distintas sectores de la sociedad y buscar cómo se puede hacer para proteger la naturaleza y seguirla teniendo, digamos así. O sea, no estamos hablando de una protección radical, ¿no? Estamos hablando de poder seguir utilizando el agua, de poder seguir utilizando, no son cosas estratosféricas o cosas raras o muy extremas. Tenemos que poder seguir viviendo, seguir utilizando lo que de todos los días. Acá están hablando de una bacteria que come el nylon, es cierto, lo escuché eso, de la bacteria que come el nylon,
Y saben que una de las cosas, ese sería un ejemplo de función de servicio ambiental, de servicio de la naturaleza. En la conferencia de Río 2012, justamente una de las cosas en que acentuó es en los servicios ecosistémicos. El servicio ecosistémico es eso, son determinados servicios que puede brindar la naturaleza por sí misma. Por ejemplo, determinadas bacterias que permiten purificar el agua, o en el caso de que dijo el compañero, también que permiten, por ejemplo, eliminar el nylon o procesarlo de otra manera. Y bueno, esos son servicios que a veces la naturaleza brinda y que también los podemos utilizar, los servicios ecosistémicos. También muchas veces pasa que un humedal, ¿verdad? Algo que de repente parece una tierra infértil, improductiva, nos está salvando de determinadas inundaciones, ¿verdad? No se olviden una cosa que hoy hablamos del cambio climático y dijimos lo que era, y bueno, el cambio climático con todos los problemas que acarrea, ¿no? El aumento del nivel del mar, la migración de especies de un lado a otro, las inundaciones, ¿verdad? Pero una de las cosas que es importante que recordemos es que en los tratados, que no los vamos a ver, porque digo, en los tratados que se refieren al cambio climático, lo que se hizo fue justamente tratar de reducir, los estados se comprometieron, y el último acuerdo, que es el Acuerdo de París, luego del fracaso de Kioto, del protocolo de Kioto, que se había puesto metas muy exigentes, y había puesto una carga muy importante en los países industrializados, y los países industrializados por eso a veces no querían formar parte del protocolo de Kioto, porque no les convenía. Lo que se optó en el Acuerdo de París, que rige actualmente, que está vigente, París 2015, 2016, la última, la conferencia por la cual se aprobó el Acuerdo de París, que Uruguay también es parte, lo que trataron de buscar es que los países hagan inventarios de los gases de efecto invernadero que tienen, que los presenten a la secretaría del propio tratado, ¿verdad? Cada tratado tiene su secretaría, generalmente, ¿verdad? En donde reciben informes, comentarios de otros estados, y que luego en las conferencias de las partes, o sea, todos los años estos tratados tienen conferencias de las partes, ¿verdad? Ustedes habrán escuchado que se van a reunir por temas de cambio climático, en un lado y en otro, y bueno, en general, lo que se trata es siempre de que cada país ahora, o sea, de que determine cuáles son las medidas. O sea, lo que hace el protocolo de París es dar como grandes lineamientos, impone la obligación de realizar inventarios de gases de efecto invernadero, impone la obligación de presentar lo que se llama las contribuciones nacionales, o sea, la figura de la contribución nacional es importante para el Acuerdo de París, o sea, todos los países deben presentar sus contribuciones, o sea, decir qué proyectos están haciendo, o sea, para mejorar, para reducir, ¿verdad?, la emisión de gases de efecto invernadero, ver también cuáles son las actividades que generan este tipo de perjuicios. No sé qué dice acá Rodríguez, no pude terminar de leer, pero no sé si alguien tiene una intervención. Una cosa interesante también, profe, perdón, sí. Que ahora salió hace poco tiempo, la emisión de deuda ciudadana, de deuda soberana de Uruguay, y del tema de los bonos, o sea, hace muy poquito. A cuenta del cumplimiento de determinados objetivos en cuanto a emisión de claro, carbono y un montón de cosas más, se reduciría la tasa de interés. Es interesante, por lo menos yo no conozco, si soy sincera, que no conozco bien el elemento desde el punto de vista económico. O sea, no lo estudié. Yo tampoco leí los titulares, leí el titular y el titular de abajo porque había que pagar la nota y no lo iba a pagar. Entonces, pero bueno, habrá que leer un poco más. Claro. Profesora, se me ocurre que es interesante. Del reciclar los residuos orgánicos, ¿no? Con composteras, y crear un compost para nutrir la tierra, para desechar los productos químicos y a su vez que no genere residuo eso. Se pueda aprovechar en las plantas. Sí, claro. Sí. No sé si el compañero se había terminado de hablar, pero sí, la producción orgánica, perfectamente. No, se puede hacer simplemente eso, lo de los el bono verde, creo que se llama, es interesante, va hacia, busca reducir la huella de carbono, ¿no? Que aparte está fácilmente accesible en internet, un mapa donde están los países que más emiten carbono, y la mancha más negra es en China, y China es la fábrica del mundo hoy, ¿no? Sí, China, Estados Unidos, India, Rusia, después, sí.
Sí, son los mayores emisores, sí. Y son los países que no habían firmado el protocolo de Kioto, por eso fracasó. Lógico. O sea, por eso ahora el Acuerdo de París es mucho más blando en el sentido de que si bien es un tratado, porque establece obligaciones para los estados, las obligaciones son hacer los inventarios, hacer las contribuciones nacionales, entonces es distinto. O sea, se siguen utilizando mecanismos, o sea, que también están en el protocolo de Kioto, como por ejemplo los mecanismos de ayuda a los países en vía de desarrollo, en cuanto a tecnologías y demás, los mercados de carbono, que estaban creados ya desde el protocolo de Kioto y sugeridos en el primer tratado de cambio climático, pero que se desarrollaron más durante la vigencia del protocolo de Kioto, también esos mercados de carbono, en donde la tonelada de carbono tiene un valor, y los países que son más emisores pueden en realidad comprarle bonos de carbono a los países que tienen energías más limpias, digamos así. También toda producción de energía también genera problemas desde el punto de vista de contaminación, desde el punto de vista de la toda producción de cualquier cosa genera contaminación, está alterando el medio ambiente al fin y al cabo. El tema es el quantum, ¿no? Claro, a ver, de vuelta, otra cosa, la moda ahora fantástica de los autos eléctricos. Sí, perfecto, también dejamos de poner combustibles o combustibles fósiles, todo, pero las baterías de litio que lleva, la extracción de litio es ecológicamente es horrible, más allá de que es vuelta a la minería y todos los problemas de la minería, ¿no? Que quizás sea mejor que, sin duda, que movernos a combustible fósil, ¿no? Nadie lo pone en duda. Pero como que tampoco va a ser una solución de nada, y eso en unos años va a volverse a ser otro problema grave, ¿no? Totalmente inocuo, o sea, no, es muy difícil. O sea, bueno, el hidrógeno verde dice que va ahora, yo qué sé, ya a esta altura uno espera que cualquier cosa nueva sea mejor y venga a resolver los problemas, pero no necesariamente va a ser así, ¿no? Sí, no necesariamente. Bueno, vamos a, es muy interesante, pero también son problemas difíciles de solucionar. Hay que ir buscando soluciones en base a, creo, a estos criterios, como por ejemplo el desarrollo sostenible, que resultan interesantes, ¿verdad? Nosotros llegamos con el tratado, la conferencia, última, de Río 2012, a la última gran conferencia que hubo. Después hay otra que se hizo este año, que no sé qué habrá pasado, porque todavía no hay demasiada difusión, pero ya veremos dentro de unos años si llegó a ser una conferencia que tenga relevancia o no. Muchas veces no se nota, la relevancia no se ve a corto plazo, sino que se ve a largo plazo. Es como los efectos de determinadas contaminaciones que también no se ven a corto plazo, como dice usted, se ven miles de años después, o sea, los efectos realmente los siente el ser humano y el ambiente, porque acá lo importante es que no solamente estamos mirando la salud y el ser humano, sino que también vemos el entorno. O sea, nos importa, o sea, lo que pasa con las plantas, lo que pasa con el suelo, lo que pasa con el aire, o sea, lo que pasa, el ambiente se mira como un bien jurídico tutelado. Y esa es la gran novedad. Se le trancó, profe. Por eso hay ciertos principios de prevención, por eso la información para la verdad. Así que ahora, se le trancó. Yo sigo hablando, pero no sé si me escuchan. ¿Sí? Se le trancó por un momento. ¿Qué es lo que se trancó? No me puedo dar cuenta. Ah, ¿y ahora me escuchan? ¿O no? Ahora sí. Pero cuando estaba hablando del medio ambiente, que en un momento usted mencionaba en inglés environment, usted estaba siguiendo con con ese hilo conductor y ahí fue cuando se trancó todo. Ah, bueno, pero hace mucho que se trancó. Y era 2 minutos. Ah, bueno, no es nada, entonces no perdieron nada. Bueno, bueno, entonces no, yo decía que un poco es lo que vimos hoy, digo, es tratar de ver los principales aspectos desde el punto de vista ambiental. Lean el libro, lean por lo menos el breviario, o sea, en materia de ambiente, de protección internacional del medio ambiente. Una cosa importante que no les dije es que también las últimas tendencias, lo que vemos al derecho al ambiente como un derecho humano fundamental. Y eso también lo tenemos en el protocolo de San Salvador, ¿verdad? En el protocolo de San Salvador, que es el protocolo al Pacto de San José de Costa Rica, no pierdan esa visión, que en el artículo 11 se habla de justamente el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se consagra a nivel interamericano como un derecho humano fundamental. O sea que eso me parece también interesante, esa óptica de ver el derecho al ambiente como un derecho humano. Bueno, y estaríamos finalizando por acá. Así que bueno, lean para el examen, para el escrito, y bueno, un gusto haberlos
haber podido interactuar con ustedes. Mucha suerte, muchas gracias. Muchas gracias, profe, por la clase. Gracias. Muy interesante, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesantes las intervenciones de todos. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias. Bueno, gracias, chao.